Hola queridos amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar ahí un jueves más en este programa que pretende ser el de ustedes, Las Verdades del Barquero en Clave Canaria de Canal 4 Televisión Telde. Hoy tenemos, como les anuncié la semana pasada, una entrevista. Teníamos previsto realizar una entrevista dual con otra persona, con una persona que ustedes conocen muchísimo seguramente y que yo les aseguro que nos hubiese encantado que hubiese estado aquí hoy, pero razones personales y de salud no lo han podido lograr. Se trata de don Óscar Vergasa Perdomo, que no puede estar por razones de salud y que hasta esta misma mañana me había confirmado que podía venir, pero se ha encontrado indispuesto, y desde aquí al bueno de Óscar le deseamos toda la suerte del mundo y que se recupere prontamente ese maestro de maestros. Pero tenemos a otro maestro, tenemos a una persona que ya ha estado aquí en nuestro programa hace creo que unos 2 años más o menos, y que le hemos pedido encarecidamente porque al principio de este año 2020 yo estaba un día leyendo la prensa y veo una entrevista de los dos, de Óscar Vergasa Perdomo y de Antonio González Vieites. Y entonces estaban hablando de un libro que yo recuerdo en los años 71, cuando yo empecé a estudiar Introducción a la Economía, que ya se oía, incluso mi profesor, que era Fernando Redondo, pues tuvo algunas diríamos, pasadas de ese libro, y que a nosotros, pues claro, era un libro más de economía, hablaba del desarrollo y subdesarrollo en Canarias, pero como éramos unos incrédulos, no sabíamos nada de aquello y evidentemente pues no nos sonó. Pero a lo largo de los años, cuando yo leo la entrevista de los dos, pongo la tal y digo, coño, qué casualidad, este libro que yo lo oí y lo di en mis clases de economía con Fernando Redondo en la Escuela Social de Las Palmas, y mira tú quiénes son los autores, y mira, hoy en día, después de 51 años, que se dice pronto, hablando de ellos. Está con nosotros uno de sus autores, Antonio González Vieites. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias por estar aquí una vez más. Sé que tú eres un hombre que no te prodigas mucho en los medios de comunicación, pero que sí te gusta contar tus cosas, y contar una de tus cosas, de las cosas que yo he visto y he seguido con admiración, es que este libro de desarrollo y subdesarrollo de la economía canaria ya tiene 3 ediciones. Sí, antes que nada, si me permites, mandarle un abrazo muy fuerte a Óscar y decirle que en fin, que se recupere pronto y que dentro de unos pocos días ya estará aquí contigo, seguro que en otra ocasión. Claro. Un abrazo, Óscarito. Sí, en principio este ya es un clásico en el siguiente sentido. Es un clásico porque es de hace 50 años, y en aquel entonces lo que había en términos culturales era un auténtico erial. Era un páramo desierto. La dictadura, uno de sus principales objetivos, era que el pensar era terriblemente peligroso. Y por lo tanto, la posible ventaja que este pudo tener es que estuvo en aquel tiempo, estuvo en aquella ocasión, y este libro forma parte de los proyectos de toda una generación, a mi modo de ver. Óscar y yo estuvimos un montón de años fuera estudiando y nos curtimos en la lucha universitaria antifranquista, y estuvimos algunas estadías en centros internacionales, lo que también nos permitió un poco observar las cosas desde una cierta distancia. Estuviste en Dublín, estuviste también en Cambridge, en la OIT. Yo estuve en la OIT en Turín durante unos 4 meses, una cosa así, aprendiendo mucho. Pero en cualquier caso, el tema es que cuando llegamos aquí nos encontramos una sociedad que en principio nos sobrecoge. ¿Qué te impresionaba el subdesarrollo que te encontraste, no, Antonio? Yo, no hay por qué hacer confesiones, pero me hice comunista en las aparcerías, me hice comunista en las cuarterías de los aparceros, porque era cuando hoy ve uno unas imágenes de esa situación de pobreza en Biafra, en cualquier sitio, en aquel entonces era comparable con lo nuestro. Eran parecidas, eran parecidas. Y por lo tanto, a alguien que venía de una cierta familia acomodada y demás, aquello era un choque. Para ti era un choque terrible, muy profundo, y era el subdesarrollo desde el desarrollo, y era la pobreza desde una cierta holgura, y por lo tanto estábamos viviendo 2 mundos distintos, y que además las distancias eran, por así decirlo, desde el punto de vista de las costumbres, eran como tajantes. Allí las clases sociales, el don, el usted, el amo, era una palabra todavía muy usada, existía,
y deme usted la bendición, padre, y ya muy la patrón. mujer en la cocina, en la iglesia, y pariendo, con los chiquillos. Pariendo y criando niños. Y era una situación como tremendamente estructurada de una forma patriarcal, clasista, muy dura, y que básicamente la gente joven siempre lo que suele tener es una tremenda generosidad. Y todos hemos sido jóvenes y todos hemos sido generosos, algunos algunos excesivamente generosos. ¿Eh? Que algunos excesivamente generosos como tú, por ejemplo. No, nunca es excesivamente. Lo que pasa es que las condiciones te van animando y además si tú comienzas a ver que aquello no tiene por qué ser así, que aquello es así porque alguien quiere que sea así, porque hay una estructura que lo favorece, claro, que lo permite y que impide, social. Y que la mantiene y mantiene la pobreza. Y que impide cualquier cambio. Y entonces en aquel momento pues apostamos por cambiar como otros muchos jóvenes universitarios o trabajadores o gente del movimiento vecinal y comenzamos a trabajar prácticamente intentando 3 objetivos. El primero, hoy en día, a lo mejor a mucha gente le parece inconcebible, pero lo que nosotros estábamos luchando era por las libertades públicas, por las libertades democráticas. Que no había ninguna. Estábamos en la dictadura. Claro. Estábamos en la dictadura. Y las libertades democráticas hoy en día, cualquier persona, cualquier joven, piensa que es como el aire que respiramos, que se nos da por el mero hecho de ser personas. Y no es así. Pero la democracia, igual que se conquista, se pierde. Se puede perder. Claro. Y hay que defenderla todos los santos días, y hay que estarla puliendo, limando, mimando, acariñando. Y hoy en día normalmente esa es una reflexión que desgraciadamente está a distancia, sobre todo porque quienes no quieren cambiar han conseguido que la política sea percibida como algo sucio, perverso, hediondo, cochino, repugnante. Y especialmente los jóvenes, tú les preguntas, a mí no me digas nada de política. A mí no me digas nada de eso. Y esa es la mayor victoria de quienes no quieren cambiar las cosas, porque para cambiar las cosas, históricamente hubo tirarse al monte con la metralleta, pero eso hoy en día ya no tenemos ni bosque. Y por lo tanto tenemos que hacerlo luchando en las ciudades, luchando con el conjunto, con la palabra, con y con las conductas. Y con el comportamiento y con los movimientos y con la rebeldía y con la rebelión. Y es un poco en ese escenario donde es absolutamente imprescindible entender que hay que estarla cuidando y hay que estarla mimando. Pues bien, dentro de lo que cabe, con todas las limitaciones que se tienen, pues hay una constitución democrática, es el año 78, y aquello que en principio 10 años antes estábamos nosotros peleando por ello, el libro es una parte de esa pelea. El libro es una parte intentando un poco comentar algo que después hablaré de ello si tengo ocasión. Sí. Y es un poco en ese escenario donde teníamos militancia política, estábamos con conferencias, con artículos, con movimientos, con los trabajadores de las guaguas, con la parcería, con los trabajadores portuarios, con los trabajadores de la basura, pues estábamos intentando trabajar con otra mucha gente, Fernando Sagaceta, Carlos Suárez, José Carlos Mauricio, Óscar Vergasa mismo, y otros tantos que me disculpan seguro porque me debería de acordar de ellos y no tendríamos tiempo suficiente para nombrarlos a todos. Pero que en cualquier caso estábamos ahí y eso, curiosamente, bueno, consiguió, nosotros, aparte del libro, estábamos en el Centro de Investigación de la Caja de Ahorros y publicamos hasta 12 boletines de economías canarias, de temas de transporte, de sociología, de un montón de cosas, y ya cuando estaba en prensa no, porque entonces eran las imprentas con que se tenía que hacer. Entonces ya cerraron el centro y ya aguantaron 4 años hasta que Juan Porque decían que te pagaban para que los... No, lo que pasa que les pagaban es que ¿cómo era, Antonio? El presidente del Cabildo de entonces, que era un hombre de aquí de Telde, Juan Pulido, don Juan Pulido Castro, que tiene un carácter muy de él, en un momento determinado le dice a Juan Marrero, que era el director de la Caja y a donde estábamos trabajando nosotros, que el Cabildo y no sé quién y la Caja no estaban para pagar a quienes le estaban poniendo a caldo todos los santos días, y que él no podía estar subvencionando a quienes estaban criticando. Y en la dictadura eso era... Y así los echaron, ¿no? Eso era absolutamente así, y cerraron el centro y en fin, se acabó eso. Ahí estaban Óscar, tú... Estaba también Pepe Quevedo. Pepe Quevedo, sí. Pepe Quevedo. ¿Quién más? Ana Doreste.
Ana Doreste, Ana una Doreste. maravillosa socióloga, Sí. que todavía anda por ahí, recuerdo Ana, y había Víctor Hernández, estuvo también, y en algunos otros, pero básicamente éramos ese era el equipo. grupito. Y en esa tesitura, un pocos años después, pues se montó la Junta Democrática aquí en Canarias, y con José Joaquín Díaz de Aguilar, Sí. con Cambrelén, con Carlos Bosch, con Carmelo... Carlos Bosch, el analista. Carlos Bosch, el analista, Que en paz descanse, sí. en paz descanse, Sí, y sí. también José Joaquín Díaz de Aguilar, También en de paz Aguilar descanse. también, que en paz Manolo descanse. Bermejo, en paz Manolo descanse. también de paz Es que descanse. estamos hablando de hace muchos años. La flor Estamos- nata, los que dieron el callo por la Ya estamos democracia. aquí hablando de la flor de papel, porque ya, en fin, hace muchos años de eso, pero que en cualquier caso, ese inicio de la rebeldía, que tenía básicamente un potencial de base, que era el movimiento obrero, como ocurrió en todo el conjunto de España, pero también tenía su dimensión intelectual, conceptual, y estaban muy preocupados de intentar buscar el diseño de por dónde deberían de ir las cosas, para que aquellas cosas que nos sobrecogieron en esta sociedad pasaran y cambiasen. La segunda dimensión, nosotros que veníamos de fuera de mucho tiempo antes, percibimos que desde fuera no se nos conocía. Canarias Éramos los grandes era olvidados un sitio donde estaban los indios del y Estado venían español. aquí a comprar a los indios. Y, A la rebaja. no, los indios tenían... A los descuentos, sí. A los de, todo aquel tipo de El regateo, productos el que en regateo. aquel... No, es curioso, sí. Eran los tocadiscos, las traductoras, los magnetofones, todo ese tipo de cuestiones. Y el tabaco, que cada quien que venía de la península encontraba. Y la bebida también. Y las bebidas. Y un poco en ese escenario la imagen que se tenía de Canarias era folclóricamente pura. Y nos fastidiaba mucho que este pueblo atlántico tan frágil, tan dependiente, tan sometido a un montón de dificultades económicas, estructurales, fuera tan mal conocido, y decidimos que este pueblo debería tener una propia personalidad, una propia voz, y que hacía falta un gobierno canario. Y hasta tal punto fue nuestra convicción, con otros muchos compañeros, que 2 años después de ese libro, en la Universidad de La Laguna, juntamente con Jerónimo Saavedra y Antonio Carballo Cotanda, Óscar y yo, dimos a conocer un estatuto de autonomía de Canarias, Un proyecto estatuto, sí. el estatuto del Llude, que fue una década anterior al estatuto de Cataluña, una década anterior, es decir, 10 años antes. casi, Sí. pero lo que era importante era la dimensión del gobierno canario, y esa, hoy en día, si alguien nos escucha diciendo estamos esforzándonos por conseguir un gobierno canario, a lo mejor alguien se encoge de hombros y dice, ¿para qué? Pues tiene importancia. Otra cosa es que el gobierno de Canarias haya sido lo que haya sido, haya tenido las dificultades que haya tenido y no haya estado a la altura de las circunstancias en todos estos En tiempos. general hablas, ¿no, Antonio? En general. De los gobiernos de Canarias. Hablo en general. En general. No han estado a la ¿No altura. estás satisfecho con la lucha esa que ustedes llevaron a cabo para conseguir el no es la noble objetivo nuestra, que tenían? sino es la que ha continuado. Yo soy en este momento una especie de viejo carcamal, pero que en la actualidad parece ser que se comienza un poco, pero muchos años en estos tiempos atrás, el gobierno de Canarias no ha estado por cambiar las cosas, ha estado por mantener las cosas, a mi modo de ver. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, claro. Pero en cualquier caso era también otra dimensión. Y después el tercer objetivo era un poco el que se pretende intentar sintetizar en el último apartado de este libro, que son recomendaciones, una especie de qué deberíamos hacer en aquel tiempo, hace medio siglo, para intentar cambiar las cosas. Y ahí está. Pero tal vez lo más curioso, o lo más interesante, lo más sugestivo, para quienes viven hoy y con la evolución y la rapidez de las cosas a veces no se percata uno del todo, es que cuando nosotros llegamos en esos años, hace 50 años, hace medio siglo, cuando llegamos a Canarias nos encontramos en medio de un proceso de auténtico huracán social, de auténtico tsunami de cambio, algo que en poquísimo tiempo pasó. La economía canaria estaba a principios de los años 60, más de la mitad de la población trabajaba en el sector primario, más claro, de la mitad. Más de la mitad, sí, sí. En aquel momento ya estaba en el 40 y tantos %, pero era el impacto del turismo.
El impacto del turismo fue de tal naturaleza, originó en tan poco espacio de tiempo tal volumen de cambio, que si decimos que a lo mejor en una década la percepción del sector primario se quedó olvidado y pasó a ser el sector terciario, que el agua y los habitantes de medianías y cumbres fueron a la costa, a Las Palmas y al sur, que las fincas eran concebidas como solares, que el agua no era para riego sino para las piscinas, que en un momento determinado los nortes ricos de las islas dejaron paso a los sures esplendorosos del turismo, que una sociedad cuya pauta de comportamiento cuando hubo dificultades históricas era coger carretera y manta y tirar para Venezuela o tirar para Cuba, era una sociedad inmigrante, resulta que pasó a ser una sociedad inmigrante. Y todo eso, yo digo que ese fenómeno del turismo fue de tal impacto social. ¿Y a qué, Antonio, le achacas tú esa transformación del cambio de esa sociedad tercermundista, diríamos, por decirlo de alguna forma, a ese cambio de inmediatamente agarrarse al turismo para empezar a progresar? En primer lugar, por una modificación en la tecnología del transporte. Claro, las comunicaciones. El avión fue el que hizo posible el turismo de masas. En la época anterior venían los chonis, ahora vienen los guiris. Los chonis tenían su nombre, su apellido, su aspecto simpático, curioso, y eran poquitos. Ahora estamos hablando de 16 millones de personas que nos visitan. En cualquier caso... 8 veces la población de Canarias. 8 veces la población, pero el tema fundamental es que la sociedad canaria demostró su incapacidad, más bien la dirigencia canaria, demostró su incapacidad de ser capaces de estar a la altura de las circunstancias, porque un fenómeno de esas características puede ser, por así decirlo, gestionado de dos maneras diversas. Habría una posibilidad, porque éramos los ciudadanos de Canarias eran los dueños de la tierra, el recurso esencial y del agua, y eran capaces de mover a la población como lo hicieron, pero no tuvieron capacidad para gestionar de una manera, por así decirlo, personalizada canaria, con protagonismo y liderazgo canario, ese río de posibilidades que nos venía. Y ese río de posibilidades... Y de eso se aprovecharon los peninsulares y muchos extranjeros. Y los extranjeros, pero que en el fondo la dependencia de la sociedad canaria se demostró una vez más porque se fue incapaz por parte de la dirigencia canaria de mínimamente dirigir las cosas y se convirtieron prácticamente en los agentes secundarios de los principales señores. Los señores que venían de fuera, los turoperadores o los grandes inversores, contrataban y colocaban bajo su ejercicio y su dominio pues a todos los condes y a todos los próceres y a todos los propietarios y a todos los propietarios de estas islas. Y ese escenario fue un escenario muy complicado, muy complejo, en donde la fragilidad y sobre todo lo que representó en aquel momento determinado la posibilidad de crecer con tal dimensión que aparentemente acabábamos con el subdesarrollo, pero era solo aparentemente. El subdesarrollo se quedó enquistado en el fondo. De otra manera, es verdad que el capitalismo sabe crecer, y cuando aparece esa invasión del capital básicamente europeo y peninsular, pues prácticamente eso, como decíamos antes, cambió desde la conquista no había habido nunca a lo largo de toda nuestra historia un meneo de tal magnitud como lo tuvo con este. Jamás, ni con el vino, ni con el azúcar, ni la cochinilla, ni con los plátanos, jamás hubo una revuelta de tal magnitud. Antonio, ¿y tú no crees que hoy en día, en la situación que estamos, en la que tú estás pintando perfectamente, porque la conociste, la has vivido y además la viste venir, ¿tú no crees que todavía siguen existiendo algunas capas de subdesarrollo, aunque un poco más humanizados? Lo que pasa es que yo sigo viendo algunas cosas de subdesarrollo profundo. Son distintas, ya no son rurales, claro, ya no son, por así decirlo, ahora son urbanas y excluidas. En aquel entonces lo que había era explotación. En este momento aparece una dimensión que es mucho más, posiblemente más fastidiada, que es la exclusión. Hay determinados sectores sociales excluidos. ¿No te da vergüenza cuando lees
que nuestro gobierno de Canarias es el gobierno que está a la cola de todo el país en ayuda a la dependencia, a nuestros ancianos, por ejemplo? Y por eso digo que en los últimos años, y eso que ha habido posibilidades formidables, ha habido un montón de años con recursos europeos auténticamente han venido camiones llenos de billetes de 500 euros. Increíble. Camiones, barcos, no camiones, barcos. Hemos utilizado de la manera más estúpida, más boba y sobre todo más socialmente denunciable. Y deleznable. Denunciable, sí. En el sentido que han sido escasos sectores sociales los que se han beneficiado fundamentalmente. En el último libro que se acaba de publicar en relación con, haciendo un poco un seguimiento de este libro y que estos días atrás se ha publicado, se hace una definición interesante en el sentido, viene ya de antiguo, pero básicamente aquí quien ha estado gobernando es la clase rentista, es decir, mucho más que tener una actividad de iniciativa, de promover, de creación de economía, de creación de empleo, de colocar tener las perritas en el banco, de colocar las cosas de tal manera que me lleguen las rentas, aunque sean rentas de carácter secundario, aunque no tengan nada que verlas con pero me llegan, y en tanto que me lleguen y en tanto que consigo subvenciones europeas y no sé qué, pues estamos organizados de tal manera con una posibilidad de que si yo soy un industrial y soy un rácano, puedo tener un arbitrio de la importación que me permite no sé qué. El IAEN o cualquiera de ellos, sí. Exacto. Entonces, a partir de todas esas cuestiones, hay un fenómeno que en la actualidad existe y es el que en este momento yo creo que nos está estimulando. Pero hay un cambio de tercio importante desde el punto de vista, bueno, afortunadamente, la ventaja que yo tengo al decir esto es que estoy diciendo lo mismo que están diciendo millones y millones de personas en el mundo. Hoy en día la sociedad, el paradigma no puede ser el crecimiento. La imagen del crecimiento es que es un crecimiento continuo. El capitalismo, dicen los que más saben, es inconcebible sin crecimiento. Sí. El capitalismo sin crecimiento lo necesita para vivir. Y lo que sabe hacer, y lo ha hecho, y aquí en Canarias hemos pasado de las alpargatas y a los zapatos de estamos en este momento con Nike y las alfombras estas de lo que sea, pero que en cualquier caso, en este momento, el que piense que lo que es fundamental, y lo siguen pensando, que lo que es fundamental, nuestro gobierno, nuestro cabildo, que lo que es fundamental es tener más turistas, más hoteles, que lo que es fundamental es tener... Y además turismo más, cada vez, Antonio, más pobre. Más coches, más kilómetros de carretera, más anillos, más trenes, más 20.000 cosas. Hoy en día ese paradigma, aparte de estar anticuado, es que es imposible de sacar adelante. En un mundo finito, como el nuestro, el crecimiento infinito es lógicamente absurdo e imposible. Tú concibes una sociedad, por ejemplo, como la inglesa, que me parece que tiene unos 60 millones de habitantes. ¿Tú consigues que Inglaterra, por ejemplo, pudiera recibir anualmente 480 millones de turistas, como Canarias, que multiplica por 8 su población? Sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, ¿De qué locura estamos hablando? Pero fíjense, probablemente si nos están escuchando y tienen la generosidad de escucharnos, fíjense ustedes, ¿qué alcalde hoy en día es capaz de decir que no quiere que venga más población, que no quiere que no quiere que la población de su municipio crezca, que no quiere que haya más coches, que no quiere que haya más centros comerciales, que no quiere que haya más puestos de no sé cuánto? Es decir, se lo comen. Se lo comen y no vuelven más nunca. Todavía la totalidad de todos nosotros estamos diciendo, el que crece vale, el que no crece no vale. Y el que está, y el que disminuye, ese hay que quitarlo de en medio como sea. Esa perspectiva es una perspectiva hoy en día absolutamente suicida. Apocalíptica, sí. Es suicida, porque no tiene sentido. Es decir, no tiene ningún sentido que sigamos metiendo hoteles, trenes, carreteras y 20.000 cosas. Lo que hace falta, porque además eso es insostenible. Desde varios puntos de vista. Desde todos los puntos de vista, social, económico, de todo tipo. Desde el punto de vista económico. ¿Qué es lo que estamos percibiendo en este momento en el conjunto de todos los sectores?
las fusiones, las concentraciones, cada vez hay menos bancos más fuertes, cada vez hay menos agencias de transporte más fuertes, menos cabinas cada vez hay telefónicas, menos seguros pero más fuertes, y menos coches pero más fuertes, y cada vez se está de tal manera que cuando, por ejemplo, últimamente se dijo, hace unos cuantos meses, el Tribunal Supremo dice que los costes del impuesto de actos jurídicos documentados, que tú sabes muy bien, sí, que tenían que pagar los que hacían una hipoteca, tenían que pagarlo los bancos. Y aparte de que el Tribunal Supremo se columpió allí de una manera absolutamente inimaginable, el tema que todo el mundo decía, sí, ellos en este momento tienen que, pero ya no lo cobrarán por otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Que somos conscientes de que los bancos tienen más poder que el gobierno. Y que el Tribunal Supremo. Eso por supuesto. Pero que el gobierno y que las leyes hasta cierto punto no tienen especial sentido si por encima hay determinados señores que marcan las pautas del comportamiento. Claro, ¿eso qué significa? Que eso es insostenible. Una sociedad definida de esa manera, en donde los grandes poderes son los que marcan las pautas, incluido esta cadena de televisión, es una cadena sui generis. Todas las cadenas que la gente está normalmente acostumbrada a ver son cadenas que tienen propietarios y que son también parte de toda esta historia del sistema. Sin duda. Es un poco en ese escenario donde decimos, desde el punto de vista económico, eso no se puede sostener. No se sostiene. No hay manera humana de sostenerlo. Si la gente no puede estar excluida por un lado y machacada por otro. Desde un punto de vista social, todos somos conscientes, entre indignados y auténticamente consternados, de que nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir peor que nosotros. Sí. Y nos irrita, nos duele, pero estamos viendo qué es lo que hay. Es lo que hay. Y cuando es lo que hay, pues resulta que estamos viviendo en la sociedad del precariado y que por primera vez hay trabajadores que son pobres, trabajadores que trabajan y tienen contrato y que son pobres. Afortunadamente, a mi modo de ver, en los últimos tiempos comienza porque es lo que hay, es la contrapartida del sí se puede, caramba. Y entonces, es decir, sí se puede, aparte de ser un grito muy bonito, es que te está diciendo que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y entonces, desde el punto de vista medioambiental, ¿para qué decir que esto que estamos haciendo es sostenible? Amigos y personajes sacios e ignorantes como el Trump o el Bolsonaro o cualquiera de esos personajes son negacionistas. Lo niegan todo. Y están diciendo que eso del cambio climático es un invento que se han hecho de no sé qué, no sé cuánto. Mira el tiempo. ¿Dónde está el cambio climático? ¿Dónde se ve el cambio climático? Entonces, a partir de ahí, lo que representa que la comunidad científica internacional esté midiendo. Otra cosa son opiniones, pero esté midiendo cómo estamos la temperatura de la Tierra y cómo va subiendo el cambio, y cómo el cambio climático comienza a tener determinadas consecuencias. Y en fin, toda la serie que está cambiando. Ahí está. Pues bien, eso es insostenible. Y entonces, el paradigma, básicamente va a ser un paradigma no de crecimiento. No puede ser el paradigma del crecimiento. Tenemos que meternos en la... ¿Y eso qué significa? Que tenemos que asumir límites. Y el que no quiera asumir límites, pero en muchos aspectos, se vaya preparando, porque no hay alternativa. Es decir, la huella, es decir, la sociedad actual, con el consumo que tiene de recursos, necesita 3 planetas para mantenerse. Y no hay 3 planetas. No hay 3 planetas. Hay solo uno. Y entonces el crecimiento infinito en un mundo finito no es posible, desde el punto de vista de la lógica formal y desde el punto de vista del sentido común. Y es un poco cuando uno dice, si no podemos estar en la... ¿Qué significa vivir más? ¿Vivir mal? No. Significa vivir distinto. Con salud, con dignidad y con... Entonces, pero de todas maneras, en este tema de... para vivir peor. entre es lo que hay y el sí se puede, últimamente hay un tema que es muy curioso, que es... A ver si me acuerdo un poco de la expresión que yo estaba... nada es lo que parece. Es decir, no. Eso que tú ves y que te dicen del cambio climático, eso no es así. Eso lo dirán ellos, pero yo digo otra cosa.
en un momento determinado, si nada es lo que parece, cualquier verdad es posible. Y tu verdad es la tuya y mi verdad es la mía. De tal manera que si nada es lo que parece, la verdad no existe. Existe la tuya y existe la mía. Pero y eso es auténticamente de un nivel capaz de disolución social hasta el infinito, porque la verdad existe. Antonio. La verdad es aquella que se comprueba empíricamente, y cuando dice, esto es una mesa y tiene 4 patas, la mesa es una mesa y tiene 4 patas. Pero si alguien me dice que eso es un plato colorado, yo digo, no. Y él me dice, no, es pues tu mentira, equivocada. Tu mentira. Sí, es un sí, poco en ese escenario donde tenemos, por ejemplo, el que hoy en día alguien esté discutiendo que la Tierra es plana, están discutiendo que la Tierra es plana. Sí, sí. ¿Eso qué significa? Pues que en este momento yo creo que hay una determinada manera de entender las cosas en que nada es lo que parece. Y hay una especie de conspiración extraña que anda por ahí. Hay 20.000 historias que nos quieren quitar de la cabeza la posibilidad de que sí se puede. Y de que hay verdades científicas contrastables y medibles. Ese discurso tan claro y tan profundo que tú haces, que siempre lo has hecho, porque es tu forma de pensar y de hacer, viene un poco a cuento, Antonio. Te voy a contar una anécdota porque yo estoy seguro que vas a coincidir conmigo. Hace unos 5 o 6 años, antes de morir, yo estuve en Miami y me hice amistad con un humorista cubano que se llamaba Álvarez Guedes, que fue un hombre con una dignidad tremenda que huyó de la Cuba castrista al comienzo del triunfo de la revolución en el año 60, pero que nunca, y era uno de los humoristas más importantes del estado de la Florida, jamás criticó a Cuba. O sea, él era un tío, se reía de todo el mundo, pero nunca criticó a su país ni el sistema, nunca se metía con él. Y hablando de la sociedad actual, en aquellos momentos, pues él era un poco pesimista y yo también, pero al término de la conversación me dice, y yo creo que tiene toda la razón, se dice, Paco, esta sociedad se va para el carajo. Esto no tiene arreglo. Esto, desde el punto de vista ético, moral, la degradación que se está produciendo en el ser humano, en todos los niveles y en todos los planetas, esta sociedad se va a palcar. No tiene solución como sigamos como vamos. El falta de respeto a los padres, la falta de estudio. Hoy en día, una de las cosas que más me desilusionó a mí y por las cuales me marché de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como profesor después de 21 años, es porque me llegué a desilusionar. Para mí, el alumno tiene que ir a la universidad a aprender, a estudiar, y no a ver su móvil, o a ver su tablet y a jugar con su tablet, o a darse un besito con la compañera de pupitre, ¿verdad? Entonces, llega un momento que toda esta serie de cosas que están ocurriendo en la vida, como todo este discurso que tú estás hablando de la falta de creencia científica, por ejemplo, con el cambio climático, que llega uno a la convicción, Antonio, de que esto está gravemente enfermo, esta sociedad está gravemente enferma. ¿Tú opinas lo mismo, no? Sí, pero es que además es una enfermedad que es la que permite que se continúe esto hasta que pase lo que pase. Hasta que explote algo por ahí. Hasta que pase lo que pase, que normalmente la gente dice, a mí no me va a coger. La gente, lo que pensamos casi todos. Los que están vivos, decimos, a mí eso no me coge. El que venga detrás, que se la apañe. No sé cuánto. Eso, si lo hubiéramos escuchado de nuestros abuelos, no nos hubiera gustado. Nuestros abuelos nunca lo dijeron. Pero nuestros abuelos no decían eso, Antonio, porque no era ese pensamiento. No solamente antes, no lo decían, porque pensaban que nosotros podíamos arreglar el problema. No solamente no lo decían, sino que nos estaban estimulando para que nosotros fuéramos mejores que ellos. Efectivamente. Para que fuéramos mejores que ellos. Efectivamente. Y que lo que ocurre no es solamente en el ámbito de la universidad, el conjunto de la sociedad. Lo que se está, es decir, una sociedad funciona a partir de determinada manera de pensar, manera de ser, manera de vivir. Y en este momento para crecer, para poder crecer, el capitalismo funciona creciendo. Y para crecer, ¿cuál es el ecosistema del crecimiento? La competencia. Y en la competencia, ¿cuál es el objetivo? Sobrevivir. Vale todo. Sobrevivir en la competencia. Me importa los cadáveres que dejo en el camino. Nos han metido en la cabeza, o nos quieren meter en la cabeza, que la única dimensión del ser humano es de ser competitivo, que lo somos, pero no únicamente competitivo. Nosotros tenemos dos almas, por así decirlo, probablemente mucho más complejo, seguro. Sí. Pero tenemos un alma que es competir, pero tenemos el otro alma que es el alma de la fraternidad, que es el alma de la solidaridad, que se ha es el alma del lenguaje, de la comprensión, de que somos el género humano.
y que tenemos una declaración universal que nos reconoce como personas. Es un poco en ese escenario donde la competencia, lo que sabe, lo que se origina, lo que detecta la competencia para actuar y no ser excluido y para sobrevivir, son precios. El mercado es el nicho de los precios. El bill metal. Pero hemos interiorizado que la totalidad de las cosas tienen precio. Y están consiguiendo que elementos tan importantes como la política o como la dignidad de las personas tengan precio. No te digo nada de lo que puede significar la degradación de las mujeres desde el machismo, o de los niños que les llaman ahora menas por hecho de ser niños que vienen del exterior, y hay algún desalmado que le llama mena y que dicen que esos son los que originan los problemas que tenemos. Al margen de todo eso, la clave está en que la dimensión fraternal hoy en día se considera algo tan estúpido, tan inútil, que además tiene un calificativo, se llama buenismo. Tú actúas en plan bueno. Buenismo, sí. Tú eres un bobilín, por no decir otra manera. Antonio, ¿y tú no crees que el germen, por ejemplo, de partidos fascistas como Vox, son los que tienen el cultivo en esto que estamos hablando? Claro. Son los que se atreven incluso a decir esas barrazadas que dicen. Eso es, yo creo que temas como ese partido, Vox, no es otra cosa que el síntoma de la enfermedad de la sociedad. De la sociedad. Es el síntoma. Totalmente de acuerdo. Es el síntoma, es decir, ellos están diciendo lo que nos horroriza, pero que es la lógica de llegar a lo que ellos dicen. Si en este momento lo que yo tengo es que sobrevivir, me viene un tío, si además es negro, es árabe y es mujer, pues entonces ese es mi enemigo, por definición. Y si alguien me dice que me está quitando el trabajo, que se me está poniendo delante de la cola de la sanidad, que quita el colegio de mi chiquillo, fuera de aquí, por él, pues eso es lo que hace ese discurso xenófobo. Y entonces a partir de eso es el racista, el odio y sobrevivir. Pero eso es a partir de la falta absoluta de valores, Pero es verdad y fíjate, Antonio, perdóname que te interrumpa, fíjate que en sociedades cultas como la italiana, los Salvini estos cómo progresan, o en la misma Francia, los Le Pen, o en Polonia, es que hay un gobierno auténticamente fascista, en la Unión Europea, que no respeta, por ejemplo, la división de poderes. Pero es que la Unión Europea no tiene nada que ver con la que tú y yo, bueno, tú eres mucho más nuevo que yo, pero en la que en esos momentos que estábamos escribiendo ese libro, salíamos de un sitio que nos horrorizaba y sabíamos a dónde queríamos ir, porque había ejemplos, y la sociedad democrática inglesa, francesa, alemana, italiana era donde nosotros queríamos, y Europa era la Europa de las libertades, de la democracia, la que prohibió que el franquismo fuera parte el franquismo, impidió que España fuera parte, hasta que el franquismo desapareció y apareció la democracia. Fuera parte de esa Europa. Y eran los valores europeos, los valores europeos formidables, que eran los valores de la civilización, en donde la Declaración Universal de los Derechos Humanos se parió, por así decirlo, en el conjunto europeo o en la cultura europea. Pues bien, en este momento todo eso, en la sociedad esta que nos toca vivir, de que todo está mercantilizado, de que todo tiene un precio, que lo fundamental es tener. Si yo no tengo el mismo coche que mi vecino, si yo no tengo el mismo televisor que mi vecino, si mi hijo no tiene la tablet de mi vecino, si no sé qué, o el móvil, eso pues me está reconcomiendo y busco hasta crédito, que no puedo pagar, y me meto en las apuestas que me van a arruinar, y estamos todos en ese escenario que permite que madres y padres de niños de 10 y de 11 años que están jugando a la pelota se enfrasquen y se peleen entre ellos porque quieren que su hijo sea Messi. Efectivamente. Que quiere ganar. A ver si nuestro realizador nos enfoca la carátula de este magnífico libro, que es, vuelvo a repetir, lo que nos da hoy lugar para que Antonio González Vieite esté aquí hablándonos de todas estas cosas que él tanto y tan bien saben sobre desarrollo y subdesarrollo de la economía canaria. Él ha hecho un recorrido desde la etapa franquista en la que él fue un interlocutor muy válido, puesto que se la jugó también con otros luchadores canarios para que tuviésemos lo que hoy tenemos, la democracia, y además nos consta.
y se nos quedan cosas que ahora en la segunda parte del programa queremos que ustedes escuchen. Pero lo que yo les había adelantado, escuchar personas como Antonio que saben lo que dicen, pero no solo saben lo que dicen, sino que ponen en ese énfasis en demostrar que lo que dicen es lo correcto, y yo totalmente estoy de acuerdo, porque, vuelvo a repetir, pienso que muchas de las cosas que él dice, si la dijeran muchos, y mucho antes de lo que él lo está diciendo, otro gallo nos hubiese cantado. No se vayan, que la segunda parte, esto va a estar mucho más interesante que la primera. Gracias.